Forever FM. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. Estamos con nuestra grata visita en el estudio, el doctor Vladimiro Álvarez Grau, para analizar el año 2011. Doctor, bienvenido, buenos días. ¿Cuál es su calificación de la democracia Ecuador 2011? Primero en un plano general para luego ir detallando. Bienvenido. Bueno, yo creo que la democracia tiene como característica fundamental el sometimiento de todos, gobernantes y gobernados, a un marco jurídico preestablecido. Es decir, que haya independencia entre las funciones del Estado, que se respete las decisiones que toma la Asamblea independientemente de cuáles sean los intereses del Presidente de la República o del Gobierno Central, del Ejecutivo, que se respete la independencia y las decisiones que tome imparcialmente la función judicial, es decir, las cortes, los tribunales, los jueces, que no se los amenace, que no se los enjuicie, que no se los destituya, que no se los intimide, que no se los tiente a los jueces. La democracia exige, en definitiva, que todas las funciones del Estado cumplan con su misión independientemente de lo que hagan o quieran o pretendan hacer las otras funciones del Estado. Y que todos, gobernantes y gobernados, nos sometamos a las leyes. Pero si la gente se burla, si un funcionario público se salta una norma jurídica y luego viene la Corte Constitucional y da siempre la razón a los funcionarios públicos, nunca a quienes contradicen a los funcionarios públicos. Y yo tengo algunos ejemplos directos y personales de eso en la Corte Constitucional, profesionalmente hablando. Entonces no existe realmente una democracia en nuestro país, sino que es una democracia, como he dicho en varias oportunidades y en diversos comentarios escritos y hablados en la televisión o en la radio, lo que existe en nuestro país es una democracia hipócrita. Doctor Vladimiro Álvarez, algunos politólogos van concluyendo a través del estudio de la historia de la humanidad que la democracia se fundamenta, como usted lo acaba de manifestar, en el respeto a la norma, pero también el respeto a la separación de poderes y el respeto a los derechos fundamentales. Sería interesante ir desglosando, comenzando con lo que usted ha planteado, el respeto a la norma constitucional. Ejemplo, lo que estamos viendo, que la Constitución, artículo 120, numeral 9, le otorga esa facultad de fiscalización y control a la Asamblea Nacional. Pero a alguien se le ocurrió quitarle al Pleno esa facultad y entregársela a una mesa en donde 6 personas que hacen mayoría de Alianza País y sus aliados ha impedido que el Ecuador se entere no solo de lo malo que hayan hecho los ministros, sino también de pronto hasta de lo bueno, porque el hecho de fiscalizar no significa solo destacar lo negativo. Esto es un ejemplo, sería un ejemplo de que en Ecuador todavía la verdadera democracia no está instituida. Definitivamente la facultad de los organismos de control, que se llama, en este caso la Asamblea Nacional, tiene atribuciones de controlar lo que hacen otros funcionarios de otros de los poderes del Estado, para decirlo de esa manera. Es una facultad fiscalizadora, es una comisión de fiscalización de la Asamblea, no la Asamblea en pleno, que tiene mayoría total gobiernista, pongámoslo en esos términos, y que hasta ahora no ha permitido un solo acto de fiscalización. Es decir, a pesar de las denuncias, de las propuestas, de los planteamientos, de las demandas de fiscalización que han hecho algunos asambleístas, algunos miembros de la Asamblea, en ejercicio de su deber, en ejercicio de su derecho, de su atribución de fiscalizar, para saber respecto a determinados contratos petroleros, respecto a determinados actos posibles o supuestos de corrupción, en definitiva, para tratar de responder a una pregunta que yo vengo haciendo hace más de 20 años, para que se sepa y se diga dónde está la plata. Y sin embargo, no permiten ni siquiera que se haga la pregunta.
en estos días he visto que el gobierno pretende conseguir que se registre como marca de fábrica el Prohibido término olvidar, por ejemplo. Prohibido olvidar o 30S. Imagínense si ustedes, si hace 20 años yo hubiera registrado como marca de fábrica mía, ¿dónde está la plata? Cada vez que alguien preguntaba dónde está la plata, le seguía yo un juicio y conseguía una indemnización. O le cobraba royalties para la utilización. Exacto, entonces ahorita yo sería millonario si hubiera registrado la pregunta, ¿verdad? Pero ahora en la práctica no permiten que se haga la pregunta y que se dé la respuesta, ni en la Asamblea Nacional ni en otros organismos de control, ni siquiera la preguntan. De acuerdo. Ahora, en lo que es separación de poderes, el presidente de la República, por el pueblo, voluntad popular, tiene en sus manos la reestructuración de la justicia a través de su delegado o de sus delegados. Pero la parte legislativa ya es evidente que aunque Fernando Cordero quisiera defender a la legislatura, depende de lo que diga la Corte Constitucional, lo cual él va a aceptar. Pero más allá es que la misma Constitución permite el veto presidencial, que para que la Asamblea se ratifique debe tener 20 votos más de lo que aprobaron, 63, mitad más uno, 63, para ratificarse 83, lo cual es imposible. Finalmente el presidente termina legislando. Así se redactó y se aprobó por el pueblo la Constitución. Doctor, en este sistema es obvio que la separación de poderes es una ilusión en el país. Definitivamente, y los hechos de la práctica, justamente lo que usted mencionaba en su primer planteamiento en esta entrevista, en el 2011 se ha demostrado de manera absoluta que esa separación de poderes en el país no existe. Es más, no solamente en la relación del Ejecutivo con la Asamblea Nacional, con el Legislativo, en la relación con la función judicial, en confesión pública, no dentro de un confesionario reservado junto al sacerdote, en que uno diga sus pecados y nadie más los conozca. En declaración, en confesión pública, el presidente dijo, sí, yo quiero meter la mano en la justicia. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está la independencia entre las funciones del Estado? Cuando el presidente confiesa públicamente que quiere meter la mano en la justicia y de hecho la metió. Y de hecho la mete todos los días. Lo estamos viendo. Y con eso no solo le mete la mano a la justicia, yo creo que se la mete a todos los ecuatorianos. Y el tercer aspecto fundamental para que la democracia sea una realidad y que propenda el desarrollo del Ecuador, el respeto a los derechos fundamentales. 2011, un caso emblemático, el tema del diario El Universo, doctor. La libertad de pensamiento, es decir, el derecho universal que cada uno de nosotros tenemos. Quienes tienen la amabilidad y la paciencia de escucharnos en este momento a través de esta prestigiosa radioemisora, saben que ellos pueden pensar lo que quieran. Y un derecho colateral a la libertad de pensar, ¿verdad?, es la libertad de expresar lo que se piensa. Y no sancionar a nadie por expresar lo que piensa. Obviamente hay límites. Es no atentar contra el derecho ajeno. Yo pienso que una señora que pasa por la calle es una mujer de mala vida. Vamos a suponer que yo pienso eso. Yo no puedo expresar públicamente y decirle, oiga, usted es una tal por cual, porque estoy atentando contra su derecho al honor, a la honra, a la dignidad personal. Claro, ahí es cuando la percepción se convertiría en una aseveración. Exactamente. Pero usted se puede reservar la percepción que tiene de tal persona, pero no hacerla pública. Claro. Pero luego uno puede opinar. Entonces, si yo opino que en el Ecuador, o algunos de quienes nos escuchan, opinan que en el Ecuador no hay independencia entre las funciones o poderes del Estado, no hay imparcialidad en los jueces, sino que los jueces están muertos de miedo de que los voten de sus cargos y hacen lo que el Ejecutivo quiera. Y lo dicen, esa es una opinión. Y por tener esa opinión,
no debe sancionárselo, porque es un derecho. Bueno, aún en el Ecuador existe en el Código Penal la parte del desacato, en donde la opinión, de acuerdo a la argumentación de los abogados, puede convertirse en injuria. Claro, si se convierte en una injuria ya es un delito. Ahora, el punto es que hay que saber hasta dónde llega esa libertad de expresión sin convertirse en un delito que pudiera ser. Pero hay otros países donde se permite hasta insultar al funcionario público porque no hay la ley del desacato, no está incluido en los códigos penales. En un momento determinado, decir, si un funcionario público insiste en hacer lo que hace, pudiera ser que en el futuro alguien lo juzgue y lo sancione por lo que hace, eso no es un delito. Pero si yo le digo hijo de tal a un funcionario público, eso sí ya es una injuria. Si yo le digo que el funcionario público es un ladrón, eso ya es una injuria. Pero si yo digo, hay que estudiar el contrato celebrado entre la institución tal y la empresa cual, porque allí pudiera haber algo malo, eso no es una injuria. No, como pasa ahora con la venta de petróleo a Uruguay, que en vez de que los uruguayos hayan procesado como se suponía, han estado vendiendo a otros países que muy bien lo pudimos haber hecho nosotros. Exactamente. Y el contrato le ampara a Uruguay a hacer tal cosa. Claro, y el hecho de cuestionar el contrato, el hecho de pedir que se investigue el contrato, el hecho de que buscar responsable, claro. Busque un responsable de haber firmado semejante contrato en esas condiciones, no es una injuria. Porque el presidente de la República decía que en los gobiernos anteriores había mucha corrupción, y entre ellas estaba la intermediación petrolera. Resulta que ahora Uruguay se convirtió en el intermediador del petróleo ecuatoriano. Y hay otros casos que también han sido denunciados sobre el tema y que, como nadie se atreve a contradecir al gobierno y tiene miedo, todo el mundo tiene miedo ahora. Yo, a veces, algunos de ustedes pueden haber escuchado mis comentarios, leído mis comentarios. Alguna gente me dice, oiga, Torio, ¿usted no tiene miedo? Yo no tengo miedo, ¿qué me pueden hacer? Pero las cosas llegan a veces a un extremo ya intolerable, les cuento, por decir uno lo que piense. Estaba tentado a contarles, a comentar alguna algo experiencia personal. Yo pues tengo lo que tengo por mi ejercicio profesional, pero si Dios me quiere llevar hoy día, ¿qué día es hoy? Viernes 30, doctor. Todavía nos falta un día para el 2011. Y pocos días para que yo cumpla 69 años. Si Dios me quiere llevar hoy día, el día miércoles que mi señora tiene que ir al mercado, mis queridos amigos, tendría que vender algo de la casa, porque yo no dejo un centavo en el banco, no tengo ahorro en dinero, no tengo pólizas, no tengo inversiones, no tengo dinero en cuentas corrientes, salvo lo que me pagan de honorarios hasta que me los gasto y se acabó. El miércoles mi señora tendría que vender a lo mejor los muebles de la sala de mi casa o algo para poder ir al supermercado. Entonces resolví hace unos años sacar una pequeña póliza de seguro, de vida, y que cada cierto tiempo tiene que ser renovada. En la última renovación, ¿sabe? Me dijo el broker que me tenía una buena noticia, que habían aprobado todos mis exámenes de corazón, de hígado, de sangre, etcétera, todo estaba en orden, y que aprobaban la póliza. Pero que había una cláusula de exclusión. ¿Qué significa eso? Yo no entendía. Que pagan el seguro siempre que no se trate de muerte violenta. Ah, caramba. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque pudiera ser que lo manden a matar por los comentarios que usted hace. Yo no creo. Yo no creo. Me bronqueé con la compañía de seguro. Yo no creo que lleguen a ese extremo. Hasta me podrán enjuiciar, tratarán de sacarme algunos millones, como han hecho con otros, con periodistas. Pero yo no creo que me manden a matar. ¿Y qué pasa si me asaltan en media calle unos delincuentes y me matan? Eso es muerte violenta y no le pagan el seguro a mi señor. Bueno, habría que investigar si es que no fue mandado a matar por sus posiciones políticas. ¿Se pueden imaginar? Perdóneme que comparta esto, pero ¿En qué situación estamos, no? Ese es el 2011 al que hemos llegado. Ayer conversaba con un amigo Increíble. y me decía que parece ser que la escopolamina se ha difuminado en todo el país. Y yo le decía, ¿por qué? Porque me decía, con menos cosas de los que hemos vivido los últimos 5 años, se cayó Bucarán,
con menos cosas de lo que hemos vivido los últimos 5 años. Se cayó Gutiérrez. No estoy propiciando que se caiga este gobierno, sino comentando los hechos que se han dado y las denuncias de corrupción que se han dado, a veces sustentadas muy bien por algunos asambleístas, ¿verdad? Pero, a su criterio, ¿qué está pasando, doctor? ¿Por qué no hay esa reacción para que se pida enmendar de las cosas que se opinan permanentemente que no están bien hechas en el país? Bueno, me parece muy interesante la pregunta y yo creo que hay dos razones. La una razón que debemos reconocer es que el gobierno actual, gran parte de los recursos del Estado, incluyendo aquellos que estaban en una reserva petrolera para casos de que hubiera una crisis económica y que con eso se pueda parar la crisis económica o por lo menos superarla de alguna manera, todos los recursos del Estado los han destinado en una gran medida a hechos, actitudes demagógicas populistas, ¿verdad? Que le dan una casita, que les dan un bono, que les mejoran por aquí, que les mejoran por allá, que hacen unas carteras, todo a dedo además, contratos que no están sujetos a control ni a preguntar dónde está la plata, sino ahí está la obra, nada más. ¿Cuánto costó? ¿Cómo se contrató? ¿En qué condiciones? Nadie lo sabe ni lo quiere saber. Primera razón. Esto hace que de hecho haya mucha gente que respalda al gobierno, no le importa lo que el gobierno haga. Acuérdense, hace algunos años el letrero, yo lo he dicho varias veces por estos micrófonos, que había en el peaje de la vía a Salinas, a la costa. Junto al peaje había un letrero inmenso con la cara de un célebre político, especialmente guayaquileño, en que la gente decía que el tipo en ejercicio de su función robaba, ¿verdad? Que habían actos de corrupción, no sé qué, y el letrero decía, sí, puntos suspensivos, pero hace obra. Entonces, no importa que robe, con tal de que hagan obras. Un poco eso pudiera estar ocurriendo ahora. Hay cantidad de obras, nadie sabe nada de si fueron bien contratadas o no, pero la gente dice, pero yo recibo mi casita. Ah, que la casita es muy chiquita, oí ayer en algunas entrevistas, es muy chiquita y mi familia no entra ahí, tendrá que subir uno encima del otro, tengo 5 hijos y ¿dónde van a...? Llegó a decir, no somos dibujos animados, dice, para vivir uno encima del otro. Sí, claro. Sí. Bueno, pero recibe su casita. Claro, uno se pone a pensar y dice, doctor y Orlando, caramba, pero si le están dando una casa de cemento, pero la necesidad de él es superior, en la casa de caña él tiene más espacio. Claro, esa es la una razón. Hay mucha gente que lo que le importa es recibir algo. En una misma familia hay varios que reciben el bono, ¿verdad? Aunque de acuerdo con la norma debería ser uno por familia, pero hay varios, el marido, la mujer, el hijo mayor de edad, dicen no tengo trabajo, no estoy afiliado, pon el bono. Y con eso completan un presupuesto. Y están satisfechos con eso. Otro es las cadenas sabatinas, la publicidad realmente apabullante que existe en el país, los millones de dólares que se gastan en publicidad, en hacer creer a la gente que sí, que se están haciendo cosas. Eso por un lado. Es una de las razones, Orlando, para que no haya el reclamo que ha habido en otras ocasiones. Y la otra, el terror. El miedo que mucha gente tiene de protestar para que no lo vayan a meter preso, para que no lo vayan a enjuiciar, para que no le vayan a pretender sacar miles o millones de dólares. Entonces, fíjense ustedes el caso de los periodistas que escribieron El Gran Hermano. Escriben, de acuerdo con sustentos que ellos consideran que han hecho, bien o mal, pues por eso juicio, millones de dólares y cárcel en sí. Entonces ya mucha gente dice, yo, ¿para qué me meto? Y a muchos periodistas, amigos, personas que yo conozco que escriben editoriales, su familia les ha dicho también, oye, ya deja de hacer eso, piensa en tu familia, no critiques, no protestes. Entonces, por un lado, los que están felices con lo que reciben. Y por otro lado, los que están tremendamente molestos con la violación al Estado de Derecho y a la democracia, pero que no se atreven a protestar, no se atreven a reclamar, en definitiva, porque no hay pantalones suficientes, mis queridos amigos. Doctor Vladimiro Álvarez, esto nos lleva ya al plano general, ¿no? 2011, pero no solo 2011, sino también la proyección del 2012 y el futuro.
La política pura es buena, es necesaria. Los grandes clásicos filósofos de Grecia decían pues que era necesario por todo ciudadano, cuando nace ya es un político, porque tiene que tomar parte de su futuro, es decir, decidir lo que pasa a la sociedad. La frase famosa de que el son politicón, es decir, el hombre es un animal político. Político, decía así un es. griego, Pero cuando vemos estas realidades que estamos discutiendo, analizando acá, ya no es política sino la politiquería, es decir, cuando la ética ya no funciona y funciona es la viveza criolla. Todo esto también en algún momento puede por sí mismo explotar, no se sabe cuándo ni por dónde, para el bien de la ciudadanía. ¿Será acaso en el futuro, 2012, 2013, en algún instante, que la población se dé cuenta que esto de democracia no es tanto como para permitirnos elevarnos y salir del subdesarrollo? Sí, yo creo que la mejor forma de modificar o de cambiar las cosas, más que como se ha hecho en el pasado, una protesta que lleve a un golpe de Estado, llamemos, a una interrupción de un periodo presidencial, es educar a la ciudadanía para que sepa no votar, es decir, ir y meter un papel y poner una raya, sino para que sepa elegir, es decir, diferenciar entre lo que son las propuestas serias en una contienda electoral, lo que son las propuestas responsables, con un programa de gobierno, con un proyecto de beneficio por el bien común, y lo que son los cantos de sirena o propuestas demagógicas. Yo les voy a dar el oro y el moro. Y entonces la gente, yo quiero eso. Doctor, pero ahí yo le hago una interrupción, me permite, para precisamente aprovechar el ejemplo que usted puso hace un momento. Ese hombre que había invadido parte del territorio de Guayaquil, había construido una casa pirata, indebida, que le había comprado a un traficante de tierra, según denuncia el mismo presidente, y ahí se hace inválida y legítima. Él ahora rechaza que le regalen una casa de cemento. Entonces él ya se acostumbró a que la ilegalidad, lo anormal es normal. Esa persona, la única manera en que reaccionaría y razonaría el voto, como usted plantea en algún instante, sería cuando ya no tenga ni siquiera casa y esté en la pobreza y no tenga cómo mantener a esos 5 hijos que decía. Yo creo que en eso consiste justamente la educación colectiva. Primero, no rechazar a todo lo que suena a política. Y perdónenme, en esto tenemos que hacer todos un mea culpa. Los medios de prensa, los periodistas, los comunicadores, los editorialistas, durante muchos años, han venido satanizando lo que es la actividad política y lo que son los políticos. Todo político es corrupto. La política es una porquería como actividad. Y entonces, ¿qué resulta? Y lo puedo dar testimonio yo, que he sido profesor universitario durante 35 años. Miles de estudiantes a quienes he conocido. No querían saber nada de política. Se daban seminarios o clases de formación de la estructura de gobierno, de liderazgo. No se inscribía nadie. ¿Por qué? Porque política ni hablar. Y entonces hemos descabezado generaciones enteras durante décadas de jóvenes que no han querido participar en política. ¿Por qué? Porque han tenido el criterio de que la política y los políticos son corruptos. Entonces yo prefiero dedicarme a ser ingeniero, a hacer plata, a ser médico, a ser abogado, a ser economista, o lo que sea, pero no meterme en la política. O cuando fracasan en las profesiones se meten a la política. Claro, porque ya no les queda otra alternativa. Pero les recomiendan, yo he escuchado, métete a político y resuelve tus problemas. Y ahí tendrás plata, claro. Pero entonces, eso es lo que usted denuncia, que se ha hecho mala fama de la verdadera política y de los verdaderos políticos. Pero usted utilizó 2 palabras, me quedo haciendo, que son importantísimas. Usted dijo que hay que diferenciar lo que es la política de lo que es la politiquería. Y hay que diferenciar los políticos de los politiqueros. ¿Me explico? Es decir, los que usufructúan de la actividad pública, pongámoslo en esos términos. Pero hay gente honesta que ha participado en la vida pública y que luego están prácticamente en la calle, por ser honestos.
Y hay otros que con poco tiempo, y ahora podemos ver algunos, en que de la noche a la mañana, pues, cambiaron totalmente. Y como dice el hermano del presidente, tienen unas casotototas y tienen unos carrotototes y todo lo demás, ¿verdad? Yo no lo digo, lo dice el hermano. No, y además va a patentar la frase, por el ojo tuerto te roban, hermano. Así es. Así que Entonces, corrobora. realmente, bajo esas condiciones, lo que hay que empezar es por retomar la necesidad, Recuperar la política. recuperar la dignidad de la actividad política y la necesidad de formar gente para que participe en función pública, que es la política. Una de las cosas que hemos comentado aquí con el ingeniero Delgado es que dentro de lo negativo que puede ocurrir o que está ocurriendo en el país, lo positivo justamente este ejercicio que hacemos diariamente en las entrevistas, en los comentarios, es justamente tratar de orientar, de educar a la ciudadanía en función del marco jurídico que nos rige, ¿verdad?, para diferenciar quién respete y quién no respete ese marco jurídico y las leyes conexas. Capaz de que vayamos a lo que usted dice, doctor, no ir a votar, no ir a rayar, sino ir a elegir auténticamente a quien tiene la mejor intención para con la sociedad. Exactamente, esa capacidad, Orlando, de discernir, que significa diferenciar una cosa de otra, pues debe ser materia de una formación humana adecuada, de una educación. Y yo creo, y ahora a mi edad he retirado totalmente del activismo político, creo que parte de mi obligación, de mi responsabilidad y de mi misión hasta el último de mis días es tratar de educar y de formar a quienes tengo la oportunidad de conversar, me preguntan, en fin, sobre la responsabilidad que debe asumirse para conducir al país sobre objetivos comunes a mediano y largo plazo. No es que en este programa vamos a hacer, hasta el próximo mes les vamos a dar, vamos a cambiar todos los taxis viejos y les vamos a dar taxis nuevos para que voten por mí. No, es decir, tienen que ser programas a mediano y largo Sustentados, plazo. además. Y en todos los órdenes, sobre todo en la generación de trabajo, mis queridos amigos. Yo le he dicho varias veces aquí, mi trabajo yo cada día sufro intensamente cuando llego a la oficina y veo, es un edificio de muchas oficinas, gente haciendo cola abajo, hombres y mujeres, jóvenes, de mayoría, con una carpetita debajo del brazo. Yo ya sé lo que llevan en la carpetita. Llevan su hoja de vida, su currículum, porque van a pedir trabajo y muchas veces no lo encuentran. Entonces, la creación de trabajo, de fuentes de producción, el estímulo y control, por supuesto, a la inversión nacional, es importantísimo. Y todo eso debe ser parte de la educación general que tenemos la responsabilidad de asumir todos. Doctor Vladimiro Álvarez, le agradecemos haber estado con nosotros el día de hoy evaluando la política del 2011. Seguramente nuestros amigos oyentes habrán tomado nota. Quedan allí algunas interrogantes, pero siempre es oportuno haber removido un poquito el conocimiento, la actualización. Muy amable, lo dejo con su despedida, le deseo un buen 2012 y que esas personas, esos brokers de seguros que recapaciten. No puede ser que usted, que ha servido a la sociedad, inclusive como rector de la Universidad Católica, esté en esas circunstancias hasta de perder la seguridad personal. No puede ser, doctor, lo dejo con su despedida. Sí, yo quisiera enviar un mensaje final a todos quienes tienen la generosidad de escucharnos, en el sentido de que tengan fe en el país. Pase lo que pase, haya el gobierno que haya, siempre debemos seguir encontrando respuesta a mi pregunta. ¿Dónde está la plata? Y la respuesta es en el trabajo honesto, en la persistencia, en las metas que uno se imponga y en el deseo sincero de servir humanamente, con cariño y respeto a todos quienes nos rodean. Muchas Tengan gracias. un feliz 2012. Muchas gracias, doctor Vladimiro Álvarez. Vamos al corte comercial y de inmediato estamos también con el doctor León Roldós Aguilera, que ya está en nuestros estudios. En esta Navidad, tener la mayor cantidad de canales, ¡claro que sí! Además, recibe el 15% de descuento al contratar un paquete.